Bendito Padre, gracias te doy en este día, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Atamos y reprendemos toda fuerza negativa, todo espíritu contrario a este servicio, está atado, reprendido, echado afuera, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, tome control de este lugar, tome control de cada oyente, tome el control, bendito Dios, de todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, para traer este mensaje. Se lo pido en el nombre de Jesús y por la sangre santa y bendita de mi Señor Jesucristo. Que este sermón salga pero bien bendecido en el nombre de Jesús. Abra su Biblia en el libro de Isaías, capítulo 30, verso 30 al 31. Dice así la palabra de Dios. Y Jehová hará oír su potente voz, y hará ver el descenso de su brazo, con furor de rostro y llama de fuego consumidor, con torbellino, tempestad y piedra de granizo. Porque Asiria que hirió con vara, con la voz de Jehová será quebrantada. En este día vamos a ver como título de esta enseñanza, procedencia y final del anticristo. Gloria sea el nombre bendito de mi Señor Jesucristo. Hemos estado hablando acerca de la cuarta bestia, que es el Imperio Romano, en la cual el profeta Daniel la describe como espantosa, terrible y en gran manera fuerte, que devora y despedaza a sus enemigos. Y que la bestia tiene 10 cuernos y entre ellos le salía un cuerno pequeño. Con esta información nos ilumina más el entendimiento para darnos cuenta que el anticristo o el cuerno pequeño saldrá del Imperio Romano, de las antiguas naciones dominadas o que estaban bajo el yugo de Roma, como Siria, Irak, Turquía, Sudán, Egipto, Jordania, Irán y Pakistán. Y de alguna de estas naciones surgirá el anticristo. En esta actualidad tenemos muchas pistas por medio de las profecías bíblicas que nos apunta la procedencia del cuerno pequeño y nos dice que será un asirio. Ahora los asirios, 1/3 de la población, están dispersos por todo el mundo y el resto de los asirios residen principalmente en Siria, en Irak, en Líbano, en Turquía, en Irán, y la mayoría reside en Norteamérica, en Europa y en Australia. Ahora observemos esto, que algunos sirios son asirios. ¡Wow! Usted dirá, ¿cómo puede hacer esto? Es muy fácil de entenderlo. Nosotros como mexicanos, de entender esto, que algunos sirios son asirios. Así como nosotros vivimos en Estados Unidos, pero no somos gabachos. Seguimos siendo mexicanos, parientes de Jacinto Treviño, porque no negamos ser mexicanos. Y eso es lo que nosotros estamos viendo en estos instantes. Y lo mismo pasó con los asirios, como lo mismo pasó con el pueblo judío, que están dispersos por todo el mundo, pero no dejan de ser judíos. Gloria al Señor. Hoy vamos a ver 3 puntos muy importantes. La procedencia del anticristo, la manifestación del anticristo y el final del anticristo, que Dios de nuestro padre Abraham, Isaac y Jacob
traiga bendición a su bendita palabra. Punto número 1, la procedencia del anticristo. Vea que 710 años antes de Cristo, el profeta Miqueas profetizó que el Señor Jesús nacería en Belén de Judea. Y allí, con estas profecías, nos ilumina para los últimos tiempos. La palabra de Dios dice, verso 2, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será gobernante en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Aquí está hablando la profecía bíblica acerca del Señor Jesucristo. Dice, pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. Y el resto de sus hermanos no volverá con los hijos de Israel. Y él estará y gobernará. De ahí dice la palabra apacentará. Y él estará y gobernará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová, su Dios, y morarán seguros, porque ahora se ha engrandecido hasta los fines de la tierra. Aquí el profeta Miqueas está profetizando ya hasta lo último. Hasta lo último, cuando el Señor Jesús destronará al anticristo. Verso 5, y dice todavía en esta frase, dice, y el Señor Jesús será nuestra paz. ¿Y qué dijo el Señor? La paz os dejo, la paz os doy. Y en los últimos tiempos Él va a hacer la paz. Amén. La paz abundará en la tierra. Ahora sigue hablando, será nuestra paz. Y dice, cuando el asirio viniere a nuestra tierra. Esto quiere decir cuando el anticristo viniere a nuestra tierra, a la nación de Israel, y cuando pisare nuestros palacios, cuando él se introduzca para tomar posesión de nuestros palacios, entonces levantaremos contra él a 7 gobernantes para que nos vigile, y a 8 príncipes para que nos dirijan, y devastarán la tierra de Asiria, y con sus espadas la tierra de Nimrod, y dice aquí, y nos librará del asirio. ¿Quién es el que va a librar al pueblo de Israel del anticristo? El Señor Jesucristo, y nos librará del asirio cuando viniere contra nuestra tierra y pisare nuestras fronteras. Entonces ahí aparecerá el Señor Jesús. Ahora vemos otras profecías de 487 años antes de Cristo por el profeta Zacarías. Zacarías capítulo 10, verso 10 al 12, nos dice, porque yo los traeré de la tierra de Egipto y los recogeré de Asiria. Aquí nos está dando a saber que Él va a traer a los judíos de la tierra de Egipto y los va a recoger también a los judíos de la tierra de Asiria. ¿Qué indica eso? Que en Asiria va a haber o hay personas judías. Entonces sigue hablando la palabra de Dios. Y los traeré a la tierra de Galaad y del Líbano. Y esa tierra no va a ser suficiente, dice, de grande multitud que vendrá a la nación de Israel, pueblo judío. Y la tribulación pasará por el mar y herirá en el mar las olas. Y
se secará todas las profundidades del río y la soberbia de Asiria será derribada. ¿Qué dice? Y la soberbia. ¿Quién es el soberbio? El anticristo. Y según las profecías bíblicas nos da esa pista que el anticristo será un sirio judío. Entonces vemos, amados hermanos, de que dice, y la soberbia de Asiria será derribada y se perderá el cetro de Egipto y se va a perder el poder terrenal y se irá toda mentira, todo engaño, todo lo malo. ¿Cuándo? Cuando el Señor Jesús venga por segunda vez. Entonces sí, Él viene a eliminar todo lo malo. Y dice Jehová, el Dios Todopoderoso y Padre, mi Señor Jesús, y yo los fortaleceré en Jehová, y caminarán en su nombre, dice Jehová. La palabra de Dios nos dice que a la final Dios castigará al anticristo, que también lo llama la soberbia de Asiria, que será castigada. ¿Y qué castigo va a tener? Vemos también acerca de la lectura que leímos del profeta Isaías. Él profetizó 713 años antes de Cristo. Y dice Isaías 30, verso 30 al 31, y dice, y Jehová hará oír su potente voz. Él va a derrotar al anticristo con su voz. Él va a hacer que su voz sea escuchada en todo el mundo. Aleluya. Con potente voz. Dice la palabra de Dios, y hará ver el descenso de su brazo. ¿Quién es el descenso de su brazo? De Jehová, al Señor Jesucristo. Dice, y hará ver, todo ojo le verá. Y hará ver el descenso de su brazo, que es el Señor Jesús, que ya no va a venir a esta tierra como un cordero mudo que fue llevado al matadero. Cuando el Señor vino por primera vez, Él se dejó matar. ¿Por qué se dejó matar el Señor Jesús? Por nosotros. Ven que nosotros somos importantes, amados hermanos. Y vemos, amados hermanos, que dice la palabra de Dios, que el Señor la segunda vez que esté en esta tierra, con furor de rostro, ya no va a ser el Mesías, que lo cachetearon, hicieron lo que quisieron con él. Ahora no, ahora viene con furor de rostro y llama de fuego consumidor, con torbellino, tempestad y piedra de granizo. Ahora Él viene como un conquistador, como rey de reyes y señor de señores. Y dice verso 31, porque Asiria que hirió con vara, Asiria o el anticristo va a herir con vara por 3 años y medio a los judíos. Nosotros deberíamos de estar bien agradecidos con nuestro Dios. Nosotros que no somos judíos terrenalmente hablando. Porque en lo espiritual, todos aquellos que hemos aceptado al Señor Jesucristo, somos judíos espiritualmente hablando. Gloria al Señor. Entonces dice la palabra de Dios, porque Asiria que hirió con vara, con la voz de Jehová será quebrantada. Aquí vemos, amados hermanos,
profecías bíblicas, profecías que nos envía hasta el tiempo final, que en la segunda venida de Cristo, donde ya no viene como un cordero manso, que cualquiera lo cacheteaba. Ahora Él viene a regir con vara. Ahora vemos que siempre el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento se complementan. Y nos dice la palabra de Dios en segunda de Tesalonicense, capítulo 2, verso 8, hablando del anticristo, dice: entonces se manifestará aquel inicuo. ¿Cómo lo llama el anticristo aquí? Inicuo. Y fíjese lo que dice allí: a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. ¿Y qué dice Isaías? Dice: porque Asiria adquirió con vara, con la voz de Jehová será quebrantado. Amén. Y San Pablo dice, allí en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, verso 8, a quien el Señor Jesús matará con el espíritu de su boca. ¿Viste cómo se complementan el Viejo Testamento con el Nuevo? Vea, y destruirá, dice, con el resplandor de su venida. Está hablando de la segunda venida de Cristo. Amén. Gloria al Señor. Ahora, si nos vamos a Apocalipsis capítulo 19, versículo 15, dice: de su boca sale una espada aguda. Está hablando del Señor Jesucristo. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Ven que habla que el Señor matará con el espíritu de su boca tanto al anticristo como a todas las naciones que vengan en contra de la nación de Israel. Dice: y él las regirá con vara de hierro, y él pisa lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el anticristo va a ser un asirio, pero de descendencia judía, y va a ser de la tribu de Dan. La tribu de Dan no contó entre los 144,000, así como la tribu de Efraín, por idólatras. A Dios no le gusta la idolatría. Amén. ¿Y por qué? Porque el único Dios que tenemos que adorar es al Dios eterno y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él no ocupa ayuda de otros dioses. Él es más que suficiente. Así que el anticristo va a ser asirio, pero de descendencia judía, de la tribu de Dan. ¿Por qué tiene que ser de la tribu de Dan? Porque el anticristo tiene que ser judío. Entonces vemos, porque los judíos nunca permitirían a alguien que no fuera judío. Y el anticristo les dirá: yo también soy uno del pacto escogido, de la tribu de Dan, hijo del patriarca Jacob. La tribu de Dan está cerca de Siria. Veamos qué dicen las Sagradas Escrituras. Y la Sagrada Escritura nos dice en Génesis capítulo 30, hablando de Raquel, la esposa de Jacob, que no podía tener hijos, y que ella le dijo: dame hijos si no me muero. Entonces Raquel le dice a Jacob, a su esposo, dice: pues yo no puedo tener hijo, allégate a mi sierva para que yo tenga hijos a través de mi sierva. Y él tan obediente, hermano, fue y se allegó a su sierva Bila. Entonces la Sagrada Escritura nos dice
En Génesis 30, versos 5 al 6, nos dice, y concibió Bilha, y dio a luz un hijo a Jacob. Verso 6, dijo entonces Raquel, me juzgó Dios, y también oyó mi voz, y me dio un hijo. Por tanto, llamó su nombre Dan. Dan. ¿Qué significa el nombre de Dan? Significa juzgar. Y Dan va a juzgar a Israel. Y lo dice las Sagradas Escrituras. Fíjense nomás, 1749 años antes de Cristo, Jacob profetizó a sus hijos, los llamó a todos. Y cuando él estaba profetizando a sus hijos y llegó a la tribu de Dan. Veamos para que entendamos. Génesis 49, verso 1. Dice, y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos, os declararé lo que os ha de acontecer en los días futuros. Verso 16. Le da la profecía a Dan y dice, Dan juzgará a su pueblo. ¿Y qué hizo el anticristo? Juzgó a Israel. ¿Por cuánto tiempo? 3 años y medio. Dice, Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. ¿A quién pertenece la tribu de Dan? A Israel. Entonces, vemos que en el verso 17, Jacob profetiza, será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo. Aquí muchos dicen, y de aquí se agarran de decir que el nombre de Jesús en el hebreo es caballo. No diga tal abominación. Se refiere acerca de que la profecía que Dios Padre le dijo a Satanás, dice, tú le vas a herir al calcañar, pero él te va a dar en la cabeza. Él te va a dar en la cabeza. Ahora dice verso 17, será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Vemos, amados hermanos, que el anticristo va a juzgar a Israel por 3 años y medio. Y el anticristo viene de la tribu de Dan, o sea, de la tribu de Dan, de aquí saldrá la serpiente o la víbora que quedará destruir por completo a la nación de Israel. Así que la víbora o la serpiente es el mismo anticristo. Amén. Aleluya. Ahora veamos el libro de Jeremías. Jeremías también nos dice 600 años antes de Cristo. Jeremías capítulo 8, verso 16. Nos dice, desde Dan, según lo que estamos estudiando, ¿de qué tribu va a ser el anticristo? De la tribu de Dan. Y Jeremías nos dice, el profeta, desde Dan se oyó el bufido de sus caballos, el sonido de los relinchos de sus mejores caballos escogidos y veloces. Tembló toda la tierra y vinieron y devoraron la tierra y su abundancia, a la ciudad y a los moradores de ella. ¿Por cuánto tiempo? 3 años y medio. Gloria a Dios. Ahora veamos, amados hermanos, cuándo se manifestará el anticristo.
Es muy importante saber esto y tenemos que irnos paso por paso. No queramos correr cuando usted todavía es un bebé. Usted tiene que gatear primero. Por eso hay tanto orgulloso que nomás porque saben leer, ya creen que lo sabe todo y que nadie les puede decir nada. Que una cosa es saber, conocer la palabra de Dios, y otra cosa es que tú seas un hacedor de ella. Así de que vemos que hay mucha distancia. ¿Cuándo será ¿Cuándo se manifestará el anticristo? Vemos que 538 años antes de Cristo, el profeta Daniel nos aclara cuidadosamente y él nos confirma algo que nosotros estamos ignorantes acerca de esto. ¿Por qué no se ha acabado el mundo? Nosotros lo vamos a ver ahorita. ¿Por qué no se ha acabado el mundo? Entonces vemos que Daniel capítulo 9, verso 24 nos dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, para terminar la rebeldía y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿De qué tiempo se está hablando el profeta Daniel? De los tiempos del fin del mundo. Allí está hablando de que van a ungir al santo de los santos. ¿Quién es el santo de los santos? El Señor Jesucristo. Y vemos que el anticristo se manifestará en la última semana de las 70 semanas de Daniel. Es lo que Dios ha establecido para poner fin a la rebelión, para terminar con el pecado, para expiar la maldad y la injusticia, para que abunde la justicia eterna y así comprobar la visión profética que todo lo que Dios dice tiene cumplimiento, de que Cristo viene y Cristo vendrá a salvar a su pueblo por segunda vez. Cuando Cristo venga otra vez y se ha visto en la tierra, va a ser la segunda vez que Cristo viene a salvar al pueblo escogido de Dios. Y dice la palabra de Dios de que Cristo viene y vendrá a salvar a su pueblo por segunda vez. Ahora va a ser de las manos del anticristo. La segunda vez va a ser de manos del anticristo, ya que la primera vez nos salvó de las manos del diablo. Y en esta vez expiará la iniquidad. Esto significa que ya no habrá nada malo en la tierra. Y también se ungirá al santos de los santos, que es el Señor Jesucristo, para que reine por 1000 años en la tierra. Ahora vea todo esto, donde todos gozaremos de una paz. ¿Quiénes son todos? Todos los que le entregamos nuestra vida a Cristo. Todos aquellos que rendimos nuestra vida. Todos aquellos que dijimos como San Pablo: ya no vivo yo, Cristo es el que vive en mí. Él es el que vive en mí. Gloria sea el nombre bendito de mi Señor Jesucristo. Y va a haber una paz abundante en la tierra,
donde todos gozaremos de esa paz, que no solamente para nosotros, sino que alcanzará a los animales carnívoros. Va a estar entre nosotros el león, la pantera, el oso, y van a andar juntamente con la vaca, con la cabra, con la oveja, con todo animal. Y no van a atacar a los animales, porque no más en estos 1000 años van a ser carnívoros. Aleluya. Porque ellos están en paz. Aleluya. Si usted está en paz, usted no tiene pleito con nadie, usted está en paz. Amén. Así que no le busque mangas al chaleco. Ahora, ¿qué está pensando Dios con todo esto? ¿Qué es lo que estará pensando Dios con todo esto? ¿Terminar con el diablo? ¿Terminar con el anticristo? ¿Terminar con el falso profeta? ¿Terminar con los demonios? Y terminar con todos aquellos que hicieron lo que quisieron. Terminar con toda esa gente que solamente saben hacer lo malo. Cristo los va a acabar. Cristo los va a derrotar. Entonces vemos, amados hermanos, de que Dios quiere terminar con todo. Ya la tierra también está cansada. Y Dios nos dice que tenemos que entender esta profecía de las 70 semanas. Que una semana judía son 7 años. Aquí ponga mucha atención. Pero Daniel nos habla de 70 semanas. Si una semana judía son 7 años, 70 semanas, ¿cuántos años son? 490 años. Aquí es donde a nosotros no nos da y no podemos comprender el por qué no se ha terminado el mundo. Pero el profeta Daniel nos lo explica. Entonces vemos que Dios, desde el día que le dio esta profecía al profeta Daniel, Dios le dice, hay 70 semanas. En esas 70 semanas, yo voy a poner en paz todo. Todo. Cuando Dios habla, cuídate vos. Entonces dice que por la semana 70 es equivalente a 490 años para que se terminara este mundo que estamos viviendo. Ahora, desde que se profetizó a nuestros días, ya se hubiera acabado el mundo. Ya se hubiera acabado el mundo. Pero ¿por qué no se acabó? ¿Por qué no se ha acabado? Eso es lo importante y lo agradecido que debemos de estar. Todos los que no somos judíos. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué no se acabó el mundo? Lo vamos a saber en los siguientes versículos. El Daniel 9:25. Ponga mucha atención. Dice Dios, sabe pues y entiende. Es lo que les acabo de decir. Pongan atención, dice Dios. Que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, ahí es un punto 1. Ya que se arregle el punto 1, vamos a entrar al punto número 2, hasta el Mesías príncipe. Es el punto 2. Vean con qué claridad le da el Espíritu Santo esta revelación al profeta. Que hasta el Mesías príncipe. ¿Quién es el Mesías príncipe? Es el Señor Jesucristo. Es el Mesías príncipe. Y nos dice el tiempo que habrá. El tiempo que habrá. Desde el punto 1 al punto 2. Y nos dice, bueno, habrá 7 semanas.
y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos peligrosos. Dios dice, pon atención para que entiendas. Cuando se dio la orden de edificar a Jerusalén, fue porque el rey Nabucodonosor destruyó completamente a Jerusalén quemándola. Y el pueblo judío fue tomado cautivo por 70 años en Babilonia. Por eso estaba Daniel allí. Entonces vemos, pero cuando faltaban 2 años para salir del cautiverio, Dios le dio esta profecía a Daniel de las 70 semanas en la que él tomaría, o sea, Dios tomaría el control de todo el mundo. Porque antes esta tierra era gobernada por Dios. Fue el hombre el que quiso ser gobernado por el hombre. ¿Y sabes qué? A Dios no le gustó. ¿Cómo gobierna los seres humanos? Dice, ahora yo voy a tomar el control del mundo. Y en Nehemías, capítulo 2, versos 5 y 6, nos da una explicación que el rey persa Artajerjes le da permiso a Nehemías para que vaya a reconstruir a Jerusalén. Y duraron para reconstruirla 49 años. ¿Cuántos años duraron? 49 años. ¿Para qué? Este es el punto 1 que estábamos hablando. 49 años duraron para reconstruir la ciudad de Jerusalén. Desde aquí, vea esto, de que se dio la orden, desde aquí empezó el cronómetro de Dios de las 70 semanas de Daniel. Entonces, 49 años dividido entre 7 años de una semana, esto es igual a 7 semanas. ¿Y cuánto dice la Biblia? Dice la palabra de Dios que hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. ¿Cuáles son las 7? El tiempo que duraron en reconstruir a Jerusalén. Hasta aquí ya llevamos 7 semanas de las 70. Ahora, desde que se terminó la construcción, al punto, vamos a hablar del punto 2 que dijimos. Desde que se terminó la construcción de Jerusalén hasta el Mesías príncipe son 62 semanas. Esto es igual. 7 más 62 es igual a 69 semanas. De las 70 semanas de Daniel hasta aquí, ¿cuántas semanas se han cumplido? 69 semanas. 69 semanas. Y todavía estamos nosotros viviendo en las 69 semanas. ¿Por qué? Sí, es lo que yo digo. ¿Por qué Dios es tan bueno? ¿Por qué Dios da este tiempo? Y vemos, amados hermanos, si llevamos 69 semanas, ¿y cuántas semanas nos quedan? 69 para 70, ¿cuántas semanas nos quedan? Una semana nos queda, que son ¿cuántos años? 7 años. Y 7 años es el tiempo de la gran tribulación. Para terminar todo. Para terminar todo. Entonces, amados hermanos, ahora, desde el Mesías príncipe hasta su muerte y ascensión, son 69 años.
69 años, pero algo pasó. Algo pasó. El por qué Dios ha alargado esto. Dios dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento, que por eso Él ha detenido el tiempo. Gloria al Señor. Ahora, en el verso 26, Daniel 9:26 nos dice, y después de las 62 semanas, 62 semanas más 7 semanas de la construcción son 69 semanas que llevamos, se quitará la vida al Mesías. Aquí todavía son las 69 y hasta nosotros ahorita hay 69 semanas. Entonces dice, mas no por sí. Pero Dios dice, pero aquí no ha acabado todo. Aquí sigue el barzón y sigue la yunta andando, dice Dios. Amén. No se acaba todo aquí. Y el pueblo de un príncipe, fíjese bien, que ha de venir, destruirá la ciudad y el templo. Y su fin será como inundación. Esto no significa que Israel va a ser invadido de agua, no. Va a ser invadido en guerras, persecuciones, que aquí el profeta nos dice como si el agua se saliera del mar e inundara toda la ciudad. Así vendrán las persecuciones contra la nación de Israel. Y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y todo el tiempo tendrán persecuciones. Y todo el tiempo la nación de Israel ha estado en guerra. Aquí se le quita la vida al Señor Jesús, crucificándolo en un madero. Y 70 años después de la muerte de Cristo, vuelven a destruir por completo a Jerusalén, y el templo lo destruyeron también. Vean que cómo ha tenido la nación de Israel guerras. Dice, y fueron destruidas Jerusalén otra vez, y el templo por el emperador romano Tito. Entonces nos quiere decir que fue Roma quien destruyó Jerusalén. Entonces, en todo el transcurso de las 69 semanas de que nació hasta que murió, los judíos rechazaron al Señor Jesús y ordenaron a los romanos crucificarle. La Biblia dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y cuidado el rechazar a Dios. El rechazar a Dios. Dios nos da la oportunidad. Y si no la aprovechamos, no es culpa de Dios. No culpe a Dios. Es culpa de la persona. Es culpa de nosotros. Entonces vemos, amados hermanos, de que Él vino a los judíos. ¿Y sabes qué? Y los judíos lo rechazaron. No le recibieron como su Mesías. Y Dios Padre oyó y vio todo esto. ¿Y saben qué? Estaba con el pueblo judío. Y lo que hace Dios Padre, se da la vuelta y oprime el cronómetro otra vez. Lo paró completamente en las 69 semanas. Paró el cronómetro, paró el tiempo, paró el reloj. ¿Para qué lo paró Dios? Dios Padre, ¿por qué paró el cronómetro? Para darnos oportunidad a nosotros. Para eso lo paró. Esta es la oportunidad para nosotros. Por eso Dios ha tardado su venida.
Porque Él no quiere que nadie se pierda, sino todos vengamos al arrepentimiento. Y desde el día de Pentecostés empezó la gracia por la cual nosotros los gentiles tenemos la oportunidad de ser salvos. Aquí, cuando me estoy refiriendo a gentil, me estoy refiriendo nosotros los no judíos terrenalmente hablando. Él nos dio la oportunidad. ¿Para qué? Para ser salvos. Los judíos no quisieron esta oportunidad. Y Dios no pierde el tiempo. Si tú no quieres de Dios, Dios se da la media vuelta. ¿Y sabes qué, hermano? Y Dios escoge a otro. Es por eso que nosotros tenemos que aprovechar este tiempo. Tenemos que nosotros que hacer lo que Dios dice. Y Dios paró el cronómetro para que el pueblo no judío fuese salvo. Entonces, amados hermanos, nosotros, los no judíos, deberíamos de estar muy contentos porque somos muy importantes para Dios Padre, que ha detenido el tiempo. Por eso no se ha acabado el mundo. Dios Padre detuvo su cronómetro para darnos oportunidad. ¿A quién? A nosotros de todas las naciones que no somos judíos. Entonces, amados hermanos, vemos que por eso no se ha acabado el mundo. Y nosotros somos muy importantes, porque Dios detuvo el tiempo. Esa es la razón por la que este mundo no se ha terminado, ni se ha manifestado el hijo de perdición, o sea, el anticristo. ¿Por qué no se ha manifestado el anticristo? Porque la iglesia de Cristo, que somos todos nosotros, estamos todavía en la tierra. Por eso no se ha manifestado el anticristo, porque estamos en el tiempo de la gracia todavía. Gloria al Señor. Entonces vemos, amados hermanos, que esta es la oportunidad para todo aquel que no sea judío. Ahorita todavía está la puerta abierta, y el tiempo que llevamos de que Dios dejó en pausa su reloj son 2020 años. 2020 años que Dios ha detenido el tiempo. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos la oportunidad de ir a los cielos con Cristo. Gloria al Señor. Tenemos 2020 años de oportunidad que Dios ha esperado por ti para que no te pierdas. Y hay muchos que todavía no aceptan al Señor. Hay muchos. Y como los judíos, amados hermanos, hasta esta actualidad, hay muchos que todavía no creen en el Señor Jesucristo. Por eso Dios nos dio esa oportunidad a nosotros. El tiempo de la gracia es hasta el arrebatamiento de la iglesia de Cristo. Ahí se termina la gracia. Cuando la iglesia sea levantada, otros gallos van a cantar. Amén. Entonces vemos que en cuanto pase el arrebatamiento de la iglesia, Dios vuelve otra vez a oprimir el cronómetro, lo echa a andar. Dios oprimirá su cronómetro para que empiece a correr el tiempo y se manifieste el nuevo gobernante mundial llamado Anticristo. Te recuerdo esto: humíllate ante Dios. Amén. Reconoce a Dios. Amén.
Hoy es tu tiempo que tú te arrepientas. Hoy es tu tiempo. No juegues con Dios. No quieras hacer las cosas a tu manera. Deja a Dios que trabaje en tu vida. Porque hoy es el tiempo para todos nosotros que no somos judíos terrenalmente hablando. Ahora podríamos preguntar, ¿quién está deteniendo de que el anticristo se manifieste? ¿Quién estará deteniendo todo esto? Nosotros, hermanos. Nosotros, la iglesia de Jesucristo, estamos deteniendo porque estamos en el tiempo de la gracia. ¿Y quién nos dio ese tiempo? El Padre eterno que envió a su Hijo amado. Amén. ¡Qué tremendo! Ahora sí, ya en cuanto sea el arrebatamiento de la iglesia, el profeta Daniel nos explica en el verso 27 que aquí ya aparece el anticristo. Y por otra semana, ¿qué dice? Y por otra semana. ¿Cuántas llevábamos? 69 semanas. Más otra semana. ¿Cuántas semanas van a ser? 70 semanas. Y dice verso 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿De quién está hablando? Del anticristo. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, porque él hará cosas espantosas en contra del Dios Todopoderoso. Y dice, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, hasta que venga el fin. Y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Él ya se ha determinado qué va a hacer con este anticristo. Aquí ya entramos a estudiar la semana 70 de Daniel, donde él hará pacto de paz con muchos. En 3 años y medio se disfraza como una persona buena, que ayuda a las gentes incondicionalmente, pero la Biblia dice que es una serpiente. La Biblia dice que el anticristo es una víbora, que es 100% hijo del infierno. Aleluya. 100% satánico. Que a la mitad de la semana parará todo lo bueno que ha permitido hacer. Wow, de que hay hipócritas, de que hay gente que te finge, que te ama, pero por dentro tienen víboras. Por dentro hay serpientes igualitos que el anticristo. Y así hay muchos cristianos. Como dijo mi Señor Jesús, a la verdad se ven muy bonitos por fuera, pero por dentro están llenos de maldad y de huesos de muerto, dice el Señor. ¡Qué tremendo! Y el anticristo, en el altar de los sacrificios, ofenderá gravemente a Dios. Después de eso, de esta ofensa, Dios destruirá al malvado que lo ofendió. Hermanos, con Dios no se juega. La Biblia dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Amén. Nuestro Dios es un Dios vivo. Nuestro Dios no es un Dios de barro, no es un Dios de papel, no es un Dios de madera. Nuestro Dios es una persona que existe y ha existido desde la eternidad. ¡Qué tremendo! Ahora, ¿cuál será el final de este hombre exitoso que se le opuso a Dios? Y hay muchos que se han opuesto a Dios. Quien se le opuso a Dios es la soberbia de Asiria, que será castigada de una manera muy especial, en la que Dios no puede tolerarle más
y le da su juicio inmediatamente. Ahora desen cuenta lo que les pasará a todos sus seguidores de todas las naciones para venir con tantas multitudes o con grandes ejércitos a destruir por completo la nación de Israel. A estas alturas estamos hablando de la guerra de Armagedón, en la que el Señor Jesús descenderá de los cielos, visiblemente, poniendo sus pies en esta tierra, en el monte de los olivos. Y Él viene para defender a la nación de Israel, al pueblo escogido de Dios. Y cuando el anticristo lo vea, convencerá a todas las multitudes para pelear contra el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Leamos lo que dice la palabra de Dios y lo que dijo un ángel también. Apocalipsis capítulo 19. Aquí nos habla en este capítulo acerca del Señor Jesucristo cuando llega a la tierra. Y dice Apocalipsis 19, versos 17 al 20, dice: y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves de carroña que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos, vengan todas a la gran cena de Dios. El ángel, ¿qué está haciendo el ángel? Cantando victoria, victoria de la mortandad tan grande que hará el Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios: para que comáis carnes de reyes. ¿Quiénes son los reyes? Los presidentes. Carnes de capitanes, carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Verso 19 dice: y vi a la bestia. ¿Quién es la bestia? El anticristo. Y vi al anticristo, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo blanco. En el capítulo 19 de Apocalipsis habla de ese caballo blanco que es el Señor Jesucristo. En Apocalipsis capítulo 6, en el verso 2, nos habla del impostor que vendrá en un caballo blanco. ¡Qué tremendo! Pero este que está hablando aquí es el Señor Jesucristo, que vendrá a guerrear contra el anticristo, y vemos que vendrá también con todo su ejército. Verso 20 dice: y la bestia fue apresada, y el anticristo fue tomado preso, y con ella el falso profeta. Y aquí nos explica quién era el falso profeta, y nos dice que había hecho delante de ella, delante de la bestia, las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Ahora vean lo que dicen las últimas palabras. Estos dos, ¿quiénes son esos dos? El anticristo y el falso profeta. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Estos son los primeros que estarán en el lago de fuego que arde
con azufre. Hoy es el tiempo, este es el final del anticristo. Va a ser echado vivo, en el lago de fuego que arde con azufre. Hoy es el día. Hoy es el día para el pueblo que no es judío. Acepta a Cristo Jesús como tu único Salvador personal y dile: Señor Jesús, en este día me postro ante ti y reconozco que he pecado, reconozco que he hecho lo malo. En este día entrego mi vida a usted y lo acepto como mi único Salvador personal. Creo en estos instantes que soy salvo, porque todo aquel que invocare el nombre de Jesús será salvo. Que el Señor me le siga bendiciendo. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Cristo. Gracias.